En este primer video trataremos los temas de cinemática y movimiento relativo. Comenzaremos con la definición de cinemática y algunos conceptos importantes, pasaremos a la utilización de gráficas para la representación del movimiento, hablaremos de movimiento uniformemente acelerado, caída libre y por último, movimiento relativo. Empecemos por el tema de cinemática. La cinemática es la rama de la ciencia que estudia el movimiento de los cuerpos sin incluir las causas que lo producen. Para este tema es importante tener claros los siguientes conceptos. Desplazamiento. Es la distancia que se mueve un objeto en una dirección específica. Es una cantidad vectorial y su unidad en el sistema internacional es el metro. La distancia corresponde a una cantidad escalar que da la magnitud de un desplazamiento. La velocidad corresponde a la tasa de cambio del desplazamiento con respecto al tiempo. Es una cantidad vectorial y en el sistema internacional su unidad es el metro por segundo. La rapidez es una cantidad escalar que entrega la magnitud de la velocidad. La aceleración corresponde a la tasa de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Es una cantidad vectorial y su unidad en el sistema internacional es el metro sobre segundo cuadrado. Ahora, es importante que sepamos distinguir entre valores medios y valores instantáneos. Un valor medio corresponde a una medición ponderada en un periodo de tiempo, mientras que un valor instantáneo corresponde a una medición en un momento específico del tiempo. Ahora, cuando representamos estas variables mediante el uso de gráficas, podemos obtener información muy importante. Comencemos con la gráfica de desplazamiento contratiempo. De ella podemos sacar valores instantáneos de desplazamiento. Adicionalmente, si calculamos la pendiente de la recta tangente en un punto, vamos a obtener los datos de velocidad. Observando la gráfica de velocidad contratiempo, vamos a obtener los datos de velocidad instantánea. Adicionalmente, si obtenemos la pendiente de la recta tangente de un punto, vamos a conocer la aceleración instantánea. El área bajo la curva nos va a representar el desplazamiento. Si por último miramos la gráfica de aceleración contratiempo, de ella podemos obtener los datos de aceleración instantánea del movimiento del objeto. Sacando el área bajo la curva, vamos a obtener la velocidad. Ahora hablemos de movimiento uniformemente acelerado. Esta es una condición cinemática donde la aceleración del objeto es constante. Tiene las siguientes ecuaciones que gobiernan su comportamiento. Entonces, desplazamiento, distancia, velocidad y aceleración. Como podemos ver, la aceleración es constante. Y aquí U se está utilizando para representar la velocidad inicial del objeto y X sub 0 la posición inicial, datos que debemos conocer para poder trabajar correctamente. Las gráficas para movimiento uniformemente acelerado son las siguientes. Desplazamiento contra tiempo va a tener una forma de parábola. Velocidad contra tiempo va a ser una línea recta con una pendiente ya sea positiva o negativa. Aceleración contra tiempo va a ser una línea recta con pendiente cero. Ahora hablemos de caída libre. La caída libre es un caso especial del movimiento uniformemente acelerado. Este ocurre cuando un objeto se somete a un campo gravitacional. Para el caso específico de la Tierra sobre su superficie, la aceleración corresponde a 9.81 metros sobre segundo cuadrado. En el caso donde se considere que el movimiento es en el vacío, siguen aplicando las ecuaciones que vimos en la diapositiva anterior. Sin embargo, si el movimiento ocurre en un medio como el aire, se va a generar una aceleración en dirección contraria al movimiento. Esta va a ser proporcional a la velocidad. Cuando esta aceleración elimina el efecto gravitacional, se dice que el objeto ha llegado a su velocidad terminal. Observemos las gráficas. Aquí podemos ver la gráfica de desplazamiento contratiempo. Podemos ver que al principio tenemos un comportamiento parabólico, luego entramos en una zona de transición y pues por último vamos a tener desplazamiento en forma de línea recta con una pendiente positiva o negativa de acuerdo al valor de la aceleración.
Luego, si miramos la gráfica de velocidad contra tiempo, vamos a ver que ella inicialmente es una recta con pendiente, ya sea con una pendiente diferente de cero. Pasamos por una zona de transición hasta que la velocidad se vuelve constante. Esta velocidad constante corresponde a la velocidad terminal. Por último, si miramos la aceleración contratiempo, vamos a observar que inicialmente ella es constante y corresponde al valor de la aceleración gravitacional. Luego entramos en una zona de transición donde la aceleración cae rápidamente a cero. En este momento es cuando se llega a la velocidad terminal. Por último, hablaremos del movimiento relativo. Este ocurre cuando un objeto en movimiento es visto desde un marco de referencia que también se está desplazando a una velocidad constante. Asumamos que el marco de referencia se está moviendo con una velocidad 1. Si un objeto pasa por el lado de este marco de referencia, desplazándose con una velocidad v sub 2 con respecto a un marco de referencia quieto o estacionario, entonces yo voy a ver desde el marco de referencia 1 que este objeto se está moviendo con una velocidad que no es su velocidad real. Esta velocidad la vamos a llamar velocidad relativa. ¿Cómo la calculo? De la siguiente manera. La velocidad que yo veo del objeto 2 desde el marco de referencia 1 va a corresponder a la velocidad del objeto 2 vista desde un marco de referencia estacionario menos la velocidad 1, que es la velocidad del marco de referencia que se está desplazando.